de cal y otra de arena. Es un poco el sentimiento que nos trae durante toda la temporada el equipo de Chus Mateo, el Real Madrid de baloncesto. Eh, Hemos tenido tres partidos. Bueno, tuvimos la semana pasada tres partidos. Esta semana vamos a tener dos más. Pero sí que es cierto que, salvando el partido contra el Covirán Granada de Liga, por centrarnos un poco más en Euroliga, las sensaciones fueron realmente positivas, aunque se perdiera contra el Partizan. Yo creo que, ya lo explicaré luego, creo que es una derrota bastante buscada. Los árbitros ayudaron bastante a que el Partizan, el marcador fuera muy hacia arriba. Pero sí que es cierto que yo pienso que las sensaciones en cuanto al ataque y a la defensa fueron bastante buenas. En cualquier caso, empecemos con un partido contra el Fenerbahce. Otro paseo de Chus a Itudi. A Itudi es otra, no sé, mucha superioridad del técnico madrileño frente a el Fenerbahce. Sinceramente creo que Chus le ha cogido la medida a Itudis ya, cosa que es complicada, la verdad, pero parece que va mejorando el equipo. Estamos en una muy buena racha en cuanto a anotación. En los últimos partidos hemos alcanzado los 90 puntos, prácticamente siempre, aunque se pierda o se gane, pero se alcanza, cosa que es un aspecto muy positivo, porque al menos te dice que, pese a perder o hacer un mal partido, la anotación está ahí y los puntos nos sobran. Es algo que el año pasado se echaba de menos. El problema un poco más lo veo en la defensa en determinados partidos, que nos encajan con mucha facilidad, pese a tener un abanico de posibilidades muy alto. Cosa que es algo que a mí personalmente me enfada mucho, porque creo que el baloncesto se empieza a jugar desde la defensa. Pero bueno, el partido contra los turcos fue muy igualado, porque aunque sí que es cierto que se ganó de 15, realmente los parciales y los cuartos, aunque fueron blancos totalmente, se veía cierta igualdad, porque el Fenerbahce es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores. Este año, por ejemplo, al final van sextos. Es algo no inaudito, pero sí que es cierto que en los últimos años, sobre todo con Obradovic, etcétera, etcétera, siempre copaban las cuatro primeras posiciones, y verlos ahora sextos, si pierden dos partidos y sus rivales los ganan, se quedan fuera. ¿No? Cosa que es algo un poco inaudito para ser el Fenerbahce, que es uno de los equipos grandes de la Euroliga. Aunque, bueno, juraría que ya solo queda un partido de Euroliga de fase regular. Sí, es cierto, solo queda uno. Pero se han quedado ahí como para estar fuera, ¿no? Entonces creo que es un equipo que aún así tiene mucho que mejorar. Tiene mucho que mejorar. Sobre todo este año en Euroliga, que parece que las cosas se han compactado mucho más. Incluso el Mónaco, que sí que es cierto que tiene un equipazo, Mike James lo apartaron y tal, pero así siguen teniendo un equipazo. Están cuartos. Yo dije que se iban a caer de la Final Four. Ya veremos si Fenerbahce, incluso Partizan o Baskonia puede dar la sorpresa perfectamente en un día muy bueno que tengan, porque es un muy buen equipo. Pueden dejar fuera al Mónaco, aunque bueno, el Baskonia todavía no está clasificado, porque si Efes gana su partido y Zalgiris y Baskonia pierden, puede que se meta el Efes, que ahora mismo está fuera. Entonces habría que tener mucho cuidado con eso. Aún así, el partido no fue tampoco un paseo como tal para el Real Madrid. Un partido contra el Fenerbahce siempre es muy complicado. Sí que es cierto que hay que comentar que Chus Mateo por fin parece que ha acertado con las rotaciones cortas. Parece que se le ve muy cómodo al bueno de Chus. Parece que ya ha encontrado ese quinteto de jugadores que se van a jugar los minutos calientes, los minutos de ser decisivos, como son Hanga de base, Musa en el 2, Deck, Gesson en el 3 y 4 y Tavares en el 5. Ese parece que va a ser el quinteto ya utilizado por Chus en los minutos clave, en los minutos en los que se decide el partido, ¿no? Cosa que es algo ultra positivo, porque todos pedíamos ese quinteto, pero hemos tardado hasta abril, desde que empezó la temporada, en identificar, bueno, que Chus identifique que el quinteto es este, ¿no? Pero bueno,
Ese es el apartado muy positivo. Se comió al Fenerbahce simplemente por las rotaciones cortas. Sí que es cierto que creo que Yabusel se cascó 30 minutos simplemente porque el partido estaba ganado, porque Gessen y Musa solo jugaron 16. Aún así, su aportación al equipo es muy alta, porque Musa anotó 16 puntos en 16 minutos y medio y Gessonia 10 en 16 también. Entonces parece que controló un poco ese partido a base de rotaciones. Además, todos jugaron bastante, realmente todos superaron los 15 minutos, excepto Peter Corneli y Walter Tavares, que bueno, Tavares jugó 13, tampoco se acerca mucho a Gessonia y Musa, o sea que tampoco hay ningún problema con eso. El partido contra el Partizan. Vamos a ver. Este partido ha sido un poco controvertido, por decirlo de alguna manera, porque se perdió 104 puntos nos anotaron allí en Belgrado y tal. Compro, es cierto que lo tengo que comprar, que quizá el Madrid podría haber hecho algo más, podía, no sé, incluso haber ganado el partido. Sí, lo entiendo, es verdad, se pudo haber ganado. Creo que al final el segundo cuarto nos mató, porque el primer cuarto fue muy igualado, nos lo llevaban nosotros, pero fue muy igualado. El tercer cuarto fue nuestro también, y ya el cuarto, el último, se nos fue de las manos. Pero sí que es cierto, yo creo que cuando en el parcial que nos anotaron muy eh, con esos casi 30 puntos y nosotros 15, al final jugó Coser, jugó Ndiaye, jugó el Chacho. Jugaron jugadores que no se caracterizan precisamente por su defensa. Bueno, Ndiaye sí, pero realmente Ndiaye todavía debería coger minutos en ACB porque no es Garuba. Garuba ya venía mucho más hecho, el carácter que tenía Garuba era otra cosa, es otro tipo de jugador. Y al final, eh, muy buenas sensaciones de Gesson y Musa, los dos que tenían que sacar del carro lo hicieron y hasta que no pudieron más. Gesson ya se fue a los 17 y Musa a los 22. Y eso que Gesson ya falló un par de tiros liberados que podrían haberle acercado incluso a los 23-24 puntos. Entonces, salvando eso, Hanga estuvo acertado también en el ataque. Deck, como siempre, es top, es de los mejores jugadores del equipo. Está al nivel de Musa y de Gessonia, pero fácil, aunque su juego no sea tiro exterior ni nada por el estilo, no tenga esa facilidad de tres. Aún así se anima, los mete, sufre el rival siempre al poste cuando le toca defender a Deck. Creo que al final es un jugador muy completo y es que es muy versátil. Además, también es muy buen defensor. Es una suerte que Deck volviera aquí, la verdad, porque es que le costó coger el ritmo cuando volvió, pero luego ya se ha convertido en uno de los mejores jugadores de Europa sin ninguna duda. Creo personalmente que este partido se perdió, no voy a decir aposta porque el Madrid nunca pierde aposta ni lo busca, pero sí que es cierto que el partido fue un poco al tran-tran. Creo que la derrota fue un poco buscada en el sentido de intentar ver qué equipo nos podría tocar mejor en playoff, si mejor uno que otro. Yo creo que fue un poco tirado por ahí, sobre todo evitar a Baskonia. A Baskonia o incluso a Fenerbahce, depende, porque están las cosas un poco justas. Yo creo que al final se busca un poco eso, ¿no? Quedarse con un emparejamiento un poco mejor de cara a los playoffs. Sí que es cierto que tal y como están las cosas con el Barça, el Madrid segundo y tercero, se enfrentarían en semifinales en cualquier caso, como el año pasado. Así que bueno, sería también un cruce bastante complicado. De todas formas, bueno, eso es todo. Este partido también los árbitros influenciaron demasiado, demasiado. Se iba a perder igualmente el partido, quizá no de 14, se podría haber perdido de 7, de 8, todos contentos, pero los árbitros empezaron a pitar faltas en ataque a Tavares por cualquier cosa, mientras que, por ejemplo, Matías Lesort pudo hacer lo que quiso en defensa, no le pitaron casi faltas, bueno, al final sí, pero para maquillar a mí ya esas no me valen. Creo que al final eso penaliza mucho, porque al final Tavares sí que es cierto que jugó 21 minutos, pero es que hubo muchos
muchas entradas de Partizan donde él no se atrevió a meter la mano. Entonces eso ya te penaliza en defensa. Le pitaron una técnica a Chus por simplemente hablar con el árbitro cuando el árbitro autorizó ese diálogo, porque fue el primero que vamos, fue allí a hablar con Chus. O sea, no tenía mucho sentido. Creo que el arbitraje fue pésimo, no salva la derrota ni nada por el estilo, y lo quise decir en la crónica, que los árbitros aumentaron un poco el volumen de anotación del Partizan, pero sí que es cierto que el partido se iba a perder igual. O sea, tampoco hay que hacer ningún drama de todas formas de esta derrota. El Partizan se juega meterse en playoff, Obradovic se juega meterse en playoff. Es un equipo que en Serbia, el pabellón Stark Arena, es una olla a presión. Era lógico también perder este partido después de ganar contra Fenerbahce, etcétera, etcétera. Y el último partido contra el Covirán Granada, no voy a comentar prácticamente nada de este partido porque es ACB. Por mucho que nos pese o no, hay 3 candidatos al título, que son Real Madrid, Barça y Baskonia. El resto está por detrás. Y sí que es cierto que en un buen día te puede ganar cualquiera, ya sea el Unicaja, el Valencia, el Lenovo Tenerife, el que sea. Sí que es cierto que te puede ganar cualquiera, y yo ahí estoy completamente de acuerdo. Pero al final yo creo que el ACB somos muy superiores a prácticamente cualquier equipo. Entonces, creo que comentar algo de un partido de ACB con un casi 50% en triples, pues creo que no merece mucho la pena. Buenas sensaciones, de todas formas. Gerson y Poirier fueron los mejores del partido. Y jugó Randolph, también lo hizo bastante bien después de tanto tiempo lesionado. Nos alegramos mucho de que Toñejo vuelva a cancha. Es un jugador muy aprovechable, es un jugador que se le echaba de menos, ese tío serio pero que luego sonreía un poquito. eh, yo personalmente me alegro mucho porque además de buen jugador, parece que es muy buena persona, es muy buen compañero, y me alegro especialmente por él porque es un jugador, yo creo que fue clave prácticamente. Es un jugador que podrá ser MVP en cualquier equipo estando al 100% sin lesiones. Yo creo que es necesario un jugador así, un jugador que pueda jugar de 4 o de 5, que además tenga físico para defender. Esperemos que esa rodilla no le haya fastidiado mucho el desarrollo y que pueda jugar como él jugaba antes. Y bueno, se marcó un 8-8, está muy bien. Y a ver qué tal sigue. Pero necesitaremos refuerzos. Ojalá estuviera Locen también, pero tristemente todavía no está. No sé cuánto le queda, porque dijo Chus hace poco que no le quedaba mucho, pero pasan los partidos y yo a Locen no le veo todavía, entonces me da que se ha perdido esta temporada también. Es un jugador al que yo le tengo mucha fe porque estéticamente hablando como en base es muy bueno, tiene mucho futuro. Yo creo que le tienen que quedar poco a ver si puede gozar de algunos minutos en ACB como Randolph, y así también descansan Dek, Gessonia y Musa. Así que nada, con esto un poco el resumen del Madrid de baloncesto. Hay que recordar que jugamos contra el Bayern el jueves, Brogan el sábado, y ya la semana que viene último partido, ahora sí de Euroliga, contra el Maccabi, y a ver quién se mete a playoff y quién no. Así que nada, chicos, espero que os hayáis quedado hasta el final, que es lo importante, que os suscribáis, que si queréis comentar algo, hacedlo, y un like también, que nos ayuda muchísimo. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y a la Madrid.